Guerra y paz, de León Tolstoy. Parte 7. Capítulo 2. El anciano príncipe se iba debilitando día a día tras la partida de su hijo, como advirtió su hija, pero a los ojos indiferentes del servicio y de los conocidos parecía aún más firme y enérgico que antes. Comenzó a cambiar todas sus costumbres. La noche que siguió a la partida de su hijo, estuvo paseando por su despacho durante mucho rato. Después, a las 11 de la noche, abrió la puerta y comenzó a pasear por la sala. En la sala se sentó al lado de un pequeño armario y abrió la ventana para mirar el jardín. Después pidió que le llevaran una vela y ahí se puso a leer, y después ordenó a Tijón que le preparara un camastro en esa misma sala. Al día siguiente estuvo durmiendo por la mañana. Por la tarde anduvo mucho rato dando órdenes incesantemente, y por la noche comenzó de nuevo a pasear por la habitación. Y de nuevo ordenó que le hicieran la cama no ya en la sala, sino en la galería. Así vivía cambiando sin cesar de sitio donde dormir, sin evidentemente saber qué hacer, ni dónde, ni cuándo hacerlo, pero constantemente apresurándose y sin alcanzar a pensarlo y hacerlo todo. Durante todo ese tiempo no discutió en absoluto con la princesa María, pero mantenía hacia ella una constante frialdad, que la princesa se explicaba solo como costumbre. A él le resultaba difícil pasar del anterior enfado al cariño, pero la princesa María pensaba que él deseaba hacerlo, pero no se atrevía. A finales de julio recibieron una carta sobre la ocupación de Vítebsk y la batalla de Ostrov. Después de leer la carta, tomó el té con la princesa María y Bourien y conversó animadamente sobre la batalla del Danubio. Al final de la conversación, él comentó por alguna razón lo rápido que había llegado la carta del príncipe Andrei desde la frontera. La princesa María cogió la carta y leyó: Aldea Gradnik de la provincia de Vítebsk. Ahora deben estar en Wilno. Bonaparte irá hacia la izquierda. No hay nada de qué preocuparse. El príncipe se levantó. Ordenó a Tijón que extendiera el mapa y comenzó a hacer cálculos sobre los movimientos del enemigo en los alrededores de Wilno, pasando sus ancianas y nudosas manos por el mapa. Hizo llamar al arquitecto. Todo lo que decía estaba muy bien reflexionado, pero todo se refería al pasado. No había entendido ni podía entender que Napoleón ya estaba en Vítebsk. Ya hacía tiempo que la princesa María había advertido que últimamente el príncipe no entendía lo que le decían, que él tenía sus propios pensamientos y que si preguntaba o se enteraba de algo nuevo, lo sometía a su propio entendimiento. La princesa María intentó recordarle Vítebsk, pero él la miró con tanto enfado, desprecio y seguridad en sí mismo que le asaltó la duda de si la equivocada era ella.
Mientras estaban ocupados con el mapa, llegó Alpátych. El príncipe fue rápidamente al despacho, habiendo marcado con chinchetas algunos sitios en el mapa, y se sentó en el buró. A Alpátych, que estaba cercano a partir, había que darle innumerables instrucciones, y al príncipe le parecía que nadie podía sustituirle en esa tarea. Papel de cartas. Fíjate que sea este del canto dorado. Aquí tienes una muestra. Después dile a ese miserable del abogado que me entregue todos los papeles. Cuando yo falte, ellos lo embrollarán todo, pensaba él. Lisigori será dividida. Después era necesario comprar crespón negro para un retrato. Después había que encargar una cajita de mimbre para guardar el testamento. Alpátych recibía las órdenes, pero se sorprendía porque el príncipe nunca se refería a todo de una manera tan detallada, puntillosa y apresurada. Cuando Alpátych hubo salido, el príncipe guardó su testamento, que había sacado para medirlo, y poniéndose las gafas, se puso a leer. Ah, sí, todavía hay que redactar un apartado para el caso de que mi nieto no tenga descendencia. Pero después de cerrar el buró, el príncipe se sintió cansado. Comenzó a leer lo anterior y a escribirlo de nuevo. El testamento era muy largo y detallado, y el príncipe se sentía tranquilizado al ocuparse de ese asunto que sería de aplicación cuando él no estuviera. Entonces le parecía que todo estaría claro y se dedicaba a ese asunto con especial placer. Ya era tarde cuando el príncipe se levantó de la mesa. Tenía sueño, pero sabía que no conseguiría dormir, y que cuando estuviera tumbado en la cama le asaltarían los más terribles pensamientos. Recordó otro encargo que debía hacerle a Alpátych: comprar un caballo para el santo de Colia. Llamó a Alpátych y le contó detalladamente qué tipo de caballo tenía que comprar. Después estuvo paseando por la habitación, probando cada uno de los rincones para ver si se podría dormir bien en él. Ninguno le parecía bueno, y el peor de todos era el habitual diván del despacho. Ese diván era horrible, terrible, seguramente por las cosas terribles que pensaba estando tumbado en él. Ningún sitio estaba bien, pero aún así, el mejor de todos era un rincón en la sala de divanes detrás del piano. Aún no había dormido allí. Tijón trajo un camastro y se puso a colocárselo. Así no, gritó el príncipe, y él mismo lo alejó una cuarta de la pared, y luego lo volvió a acercar otra vez. Bueno, por fin he dejado todo hecho. Ahora podré descansar, pensó el príncipe. Pero tan pronto se tumbó en la cama, ésta comenzó a moverse rítmicamente debajo de él, hacia adelante y hacia atrás, como respirando pesadamente y empujándole. Abrió los ojos que se le habían cerrado. Qué duro y qué doloroso. No hay reposo para el cuerpo y menos aún para el alma. No puedo comprender y recordar todo lo que hace falta. Sí, había algo más, algo agradable, algo muy agradable que me había reservado para esta noche en la cama. ¿La limonada? No, había algo en la sala. La princesa María cogió algo en el bolsillo, no lo recuerdo. Tijón, ¿de qué hemos hablado durante la comida? Del príncipe Mijaíl. Calla. El príncipe se palmeó el bolsillo del costado del chaleco. Ya lo sé. La carta del príncipe Andrei. La princesa María dijo algo de Vitebsk. Ahora la leeré. Sacó la carta y la dejó sobre la mesita con la limonada y una vela que le habían acercado a la cama. Comenzó a desnudarse. Dios mío, qué duro resultaba encoger sus delgados y extenuados hombros de 70 años mientras Tijón le quitaba el caftán.
qué duro resultaba dejarse caer en la cama, qué difícil era doblar la pierna que le estaban descalzando, y de qué modo colgaba delgada y amarillenta. Y aún había que levantarla y darse la vuelta en la cama. ¡Oh, qué duro! ¡Oh, que se acaben cuanto antes estos trabajos y me dejen tranquilo!, pensaba él. Apretando los labios, hizo por 20ª vez ese esfuerzo y se tumbó con la carta en la mano. Recordaba que en la carta de su hijo había escrito algo agradable y consolador, pero ésta actuó en él de forma opuesta. Solamente allí, en el silencio de la noche, a la débil luz de la vela y con el gorro verde de dormir, después de leer la carta, comprendió todo su significado. ¿Qué es esto? Los franceses están en Vítebsk. En 4 jornadas pueden estar en Smolensk. ¿Es posible que ya estén allí? ¿Qué es esto? No puedo estar tranquilo. Tocó la campana. Tijón se sobresaltó. Llama al Alpátych. Dame la bata y alúmbrame el camino al despacho. Era necesario explicar a Alpátych cómo debía actuar en caso de encontrarse al enemigo. Había que abastecerse de armas, de fusiles, pues había muchos mosquetones, y pólvora para en caso de que les atacaran saqueadores. No dejó marchar a Alpátych hasta las 2 de la mañana, pero tan pronto como le dejara marchar, se acordó de nuevas órdenes que debía transmitir. Había que escribir una carta a su hijo. Allí, en Lizigori, había que establecer centinelas en los caminos, había que fortificar la hacienda, informar a los mújiks, escribir al decano de la nobleza. Estuvo despierto hasta el amanecer, sin quitarse la bata. Por la mañana se vistió, fue a su despacho, hizo llamar a su hija y pidió que le trajeran un té. Pero cuando se lo llevaron, estaba dormido en la butaca. Echado sobre uno de los brazos y de puntillas, se lo volvieron a llevar. Esos 3 días de ausencia de Alpátych pasaron igual que los anteriores, con innumerables gestiones e inquietudes, y el príncipe Nikolai Andreevich se pasaba todo el día ordenando que cosieran uniformes para todos los siervos y que le enseñaran a disparar, cosa que encargó al arquitecto. Lizigori, la propiedad del príncipe Nikolai Andreevich Volkonsky, se encontraba a 60 verstas de Smolensk y solo a 30 verstas del camino a Moscú. 2 días después de la festividad del Señor, Yakov Alpátych se dirigió a Smolensk por encargo del príncipe. Yakov Alpátych, a pesar de, o precisamente porque tenía el honor y la suerte de recibir con frecuencia los golpes del nudoso bastón del anciano príncipe, era por la posición que tenía en ese mundo, en el que ya llevaba trabajando 36 años, un dignatario tan poderoso como ahora solo existen en el Este, un dignatario como lo fuera en su momento el cardenal Richelieu, y en general el plenipotenciario favorito de un señor autócrata. Sin mencionar ya la ciudad del distrito, Smolensk también se encontraba dentro de la zona de poder de Alpátych. Alpátych en Smolensk se dirigía a los secretarios provinciales y a los administradores de correos como a iguales o inferiores, y los comerciantes, a cuál más, le pedían que le hicieran el honor de visitarles. Alpátych había estado junto al príncipe en Ochakov, siendo un muchacho, y por eso tenía cierto aspecto marcial y pulcro de viejo veterano. Él se consideraba, en asuntos de guerra, un juez tan irrebatible como su señor, e igual que el príncipe, consideraba que en Ochakov sí que hubo una verdadera guerra, y que todos los que ahora llamaban guerra no era más que un juego de niños. Hacen como si estuvieran guerreando, decía Alpátych, y como pasa siempre con los que hablan con voz ajena, Alpátych estaba más convencido de esto que el propio príncipe. Al amanecer de una preciosa mañana de verano, el 2 de agosto,
habiendo recibido todas las órdenes la tarde anterior y habiendo tomado el té, Alpátych, acompañado de sus familiares, con una gorra blanca de piel que le había regalado el príncipe y con un bastón igual que el que llevaba el príncipe, tomó asiento en la kibitka, forrada de cuero y tirada por 3 bayos bien alimentados. Las campanillas estaban atadas y los cascabeles rellenos de papel, dado que el príncipe no permitía que nadie llevara campanillas en Lissigori, y por esa razón un comisario de policía rural había sido azotado por su propia mano. Pero a Alpátych le gustaban las campanillas y los cascabeles en los viajes largos. La corte de Alpátych estaba formada por el administrador, el escribiente, 2 cocineras, 2 ancianas, un criado joven, el cochero y otros miembros del servicio. La doncella se acercó pidiéndole que le hiciera el favor de comprarle unos alfileres, exactamente como los que le daba. Su hija colocaba a su espalda y en el asiento cojines de plumas. Su anciana cuñada le guardaba a escondidas un atillo. A Alpátych no le gustaban los preparativos de mujeres. El cochero le ayudó a subir. Bueno, ya está bien de preparativos de mujeres. Mujeres, dijo resoplando Alpátych, exactamente igual que el príncipe, mientras se sentaba en la kibitka. Después de haber dado las últimas indicaciones sobre el trabajo en el campo, se quitó la gorra de su calva cabeza, y sin parecerse en esto al príncipe, se santiguó 3 veces. Si algo sucede, usted se vuelve, Jakov Alpátych. Por el amor de Dios, apiádese de nosotros, le gritó su esposa, haciendo referencia a los rumores acerca de la guerra y de la cercanía del enemigo. Cosas de mujeres, dijo Alpátych para sí, partiendo con el fresco amanecer y mirando a su alrededor a los campos cubiertos de rocío y reflexionando sobre todas las disposiciones acerca de la siembra y la recolección, y sobre si no habría olvidado alguna orden del príncipe. Alpátych no solamente se parecía al príncipe en las cosas que decía y en sus maneras, sino que incluso se le parecía físicamente. La tarde del día siguiente, Alpátych llegó a la ciudad y se quedó con los Ferapóntov. Los Ferapóntov eran 5 hermanos comerciantes, con cuyo padre ya se hospedaba Jakov Alpátych, y con el que jugaba a las damas 30 años antes, exactamente igual que jugaba ahora con el hermano mayor en el despacho de harina. Alpátych se había encontrado y había adelantado por el camino a convoyes y tropas, pero en la ciudad aún reinaba el silencio. Los Ferapóntov le informaron de que algunos estúpidos se preparaban para marcharse de Smolensk y tenían miedo. Nosotros opinamos que la cosa no puede suceder. Además, el gobernador ha dicho que no hay ningún peligro y que nuestras tropas están lejos. Ferapóntov le contó también algunas novedades sobre la guerra, como la historia de Matvei Ivanich Platov, que había perseguido sin tregua a los franceses, y a consecuencia de ello, en el río Marina, a pesar de no existir ningún río que se llamara así, se habían ahogado 18,000 franceses en una noche. Jakov Alpátych escuchaba los relatos de Ferapóntov sin prestar demasiada atención. Al igual que el príncipe, despreciaba los cuentos de mujeres, y estaba convencido de que, aparte del príncipe, aunque se encontrara a 60 verstas, nadie conocía de modo más fiable el curso de la guerra. Al día siguiente, Alpátych se puso el cámsol, que solo se ponía en la ciudad, y fue a hacer sus gestiones. Todos le conocían y le saludaban alegres. Fue a las tiendas, a la oficina postal y a la oficina pública, donde pasó un buen rato. Alpátych se consideraba un gran maestro en el arte de hacer gestiones y redactar solicitudes, con largas oraciones en las que el verbo se encontraba al final, lejos de todos los complementos.
El asunto que tenía que tratar en la oficina pública era de muy poca envergadura, la presentación de informes rutinarios, pero Jacob Alpátych y uno de sus abogados estuvieron sopesando la cuestión largamente y finalmente decidieron elaborarlo de modo que resultara lo más complejo y astuto posible, aunque no había necesidad alguna para la astucia. Después Alpátych y el abogado se bebieron una botella de madera seco, conversaron sobre política y Alpátych llegó algo sonrojado al despacho de harina de Ferapóntov. Jacob Alpátych, cosa muy rara en estos tiempos, era tan firme en lo que respecta al vino que no se le ocultaba al príncipe, y en algún buen momento le había dicho: sepa que yo beber no bebo, excepto cuando en ocasiones tomo una madera seco con el encargado. Eso sí me gusta. Después de jugar unas cuantas partidas a las damas y de azotar al cochero, que como era habitual se había emborrachado en la ciudad, Jacob Alpátych se fue a dormir temprano en el patio sobre el heno, tal como era su costumbre. Pero se acababa de dormir cuando el grueso Ferapóntov, en camisa, colocándose el cinturón, fue a verle y le contó que el asunto iba mal. Se habían oído disparos cerca de Smolensk y decían que el enemigo estaba cerca. Alpátych se sonrió y le explicó al comerciante, como un hombre versado en asuntos bélicos, que eso eran cuentos de mujeres, que la gente se lo inventa todo, que los disparos podían ser ejércitos tácticos y que el enemigo no llegaría a Smolensk, y se durmió. Pero Ferapóntov no se equivocaba. Ese día, 3 de agosto, fue el día del ataque al batallón Neverovsky y su retirada hacia Smolensk. Al día siguiente temprano, Alpátych despertó al borracho y azotado cochero, y después de haber enganchado a los caballos y prepararse para partir, salió al porche. Realmente las tropas avanzaban por la calle. Acababan de sacar los 3 bayos oscuros de Alpátych cuando un oficial a caballo señaló a la kibitka y dijo algo. 2 soldados se acercaron a la kibitka y le ordenaron que fuera a la división de San Petersburgo en busca de un coronel herido. Alpátych se quitó la gorra respetuosa pero severamente, y haciendo señas con la mano al cochero de que no se fuera, se acercó al oficial deseando aclarar su error. Señor intendente, excelencia, dijo él, lo mismo la kibitka que los caballos, el cochero y yo mismo, dijo con una sonrisa, pertenecen a su excelencia el general en jefe, príncipe Volkonsky, lo mismo que yo, y por eso... Anda, anda, gritó el oficial a los soldados. Anda con ellos. Les pilla de camino. Y el oficial se echó al trote, haciendo sonar los cascos del caballo sobre el empedrado. Alpátych quedó sumido en la incredulidad. Muy bonito, dijo él irónicamente, repitiendo también en este caso las palabras de su señor. Se encogió de hombros. Saca las cosas, le gritó al cochero. El cochero cumplió su orden, y con los atillos y las almohadas, Alpátych se volvió a casa de Ferapóntov e inmediatamente se puso a redactar una queja contra el oficial de nombre y rango desconocido, pero seguramente bebido hasta el punto que no ha reconocido, no a mí, sino al dueño del carro incautado, su excelencia, el general en jefe, príncipe Volkonsky. Después de haber escrito y pasado a limpio la queja y de haberse tomado un té, Jacob Alpátych la llevó a la comandancia superior. Habiéndose enterado que el anciano general Raevsky estaba en la ciudad, al otro lado del río, fue a verle. Al pasar por las calles, Jacob Alpátych veía tropas por todas partes, y aún sin haber llegado a su destino, escuchó disparos cercanos. Raevsky estaba al otro lado del puente y no recibió a Alpátych. Alpátych
se quedó esperando. Por el puente llevaban heridos. Las calles estaban invadidas de gente y algunos recomendaron a Alpátych que se volviera. El oficial al que Alpátych consideró necesario consultar se le rió en la cara y le dijo que no encontraría a Raevski. Alpátych se volvió. Al regresar escuchó cañoneo cercano y los soldados que pasaban le aclararon que los franceses trepaban por las murallas de la ciudad. Alpátych se detuvo unas cuantas veces, mirando a los heridos y a los prisioneros que pasaban por su lado y meneando la cabeza con desaprobación. Cuando regresó, los Ferapóntov le confirmaron los alarmantes rumores, pero a pesar de todo le invitaron a comer, dado que ya era más de mediodía. Después de la comida en la que temblequearon los cristales de las ventanas, Alpátych, que era el huésped de honor, comenzó a narrar historias sobre la guerra de Ochakov y contó con todo lujo de detalles lo que allí vio y las hazañas del príncipe que apresó a 300 turcos. Los Ferapóntov le escuchaban con atención, pero tan pronto acabó y como en respuesta a sus palabras, comenzaron a contar que algunos se marchaban de la ciudad, que los bandidos de los mujiks vendían los carros de grano a 3 rublos de plata. También contaron que el comerciante Selivanov había dado en el clavo el jueves, vendiendo harina al ejército por 7 rublos el saco, y que María la pastelera había ido al puente a vender kivas y se había embolsado 6 rublos en un día. Y eso que el kivas era malo porque estaba caliente. Por la tarde el tiroteo se acalló. Unos decían que se había expulsado a los franceses y otros que al día siguiente iba a haber de nuevo una gran batalla en las afueras de la ciudad. El mayor de los hermanos Ferapóntov salió al patio. Los hermanos se pusieron a caminar desconcertados por el patio y la tienda. Alpátych permaneció sentado en silencio a la puerta de la tienda, mirando a las tropas que pasaban. No le devolvieron el carro y tampoco se acostó. Durante toda la corta noche de verano, permaneció sentado en la tienda, conversando con la cocinera y el portero, preguntando qué sucedía a las tropas que no cesaban de pasar, y escuchando las conversaciones y los ruidos. Los habitantes de la casa de al lado hicieron las maletas y se marcharon. Ferapóntov volvió y tampoco se acostó. Se dedicó a empaquetar sus cosas hasta que se hizo de día. Por la noche trajeron de vuelta el carro. El cochero contó que le habían llevado más allá del puente, que la batalla era terrible y que no le dejaron pasar. Había que dar de comer a los caballos. Alpátych, junto con un comerciante que conocía, fue a la catedral y allí encontró a más personas que no habían dormido. Frente a la Virgen de Smolensk se sucedían una a otra las rogativas. Después de haber rezado una rogativa, Alpátych subió junto al comerciante al campanario, desde el que, según le habían dicho, se podía ver a los franceses. Estos eran claramente visibles más allá del Dníper. Avanzaban y se acercaban sin cesar. Aún no había tenido Alpátych tiempo de bajar cuando de nuevo comenzó el cañoneo al otro lado del Dníper, pero en la ciudad no cayeron bombas. ¿Qué es lo que va a suceder?, pensó Alpátych, volviendo a casa sin entender nada. A su encuentro a través de la ciudad pasaban aún más tropas que el día anterior. Venían con rostros preocupados y agotados, y avanzaban hacia ese lugar en el que se oía el tiroteo. Yakov Alpátych buscaba entre ellos a su joven príncipe, pero no lo encontraba. Un oficial le dijo que el regimiento Pernovsky ya se encontraba allí, y señaló hacia el lugar en el que, confundiéndose, zumbaban los disparos y del que traían heridos sin cesar. Yakov Alpátych suspiró y se santiguó. Debía partir, como esclavo y fiel cumplidor de la voluntad del príncipe por derecho y por devoción. Sabía lo que su ausencia atormentaba al príncipe,
pero no podía partir. Escuchaba el terrible ruido de los cañones, notaba el olor de la pólvora que el viento llevaba a la ciudad, miraba a los heridos y no podía moverse del sitio. La vista del innumerable número de nuestros soldados dirigiéndose al lugar de la batalla alegraba a Alpátych. Sonreía enternecido al mirarles y no se movía del sitio. Se santiguaba por ellos y hacía profundas reverencias. Por su lado pasaron 3 telegas llenas de heridos y muertos, y un joven oficial que se detuvo frente al Alpátych. El oficial gritaba que le abandonaran, que no llegaría. Se golpeaba la cabeza y gritaba: «¡Recójanme! ¡Recójanme!». Alpátych se acercó a él. «Querido mío», dijo, y quiso ayudarle a bajar, pero la telega avanzó de nuevo y otros soldados avanzaron a su encuentro. Alpátych se enterneció repentinamente. Comenzó a santiguarse y a inclinarse ante los soldados que pasaban diciendo: «Padrecitos, queridos, salven la Rusia ortodoxa». Algunos de los que pasaban miraron al venerable anciano y, sin cambiar la severa expresión de sus rostros, siguieron adelante. Algunos carros marchaban al encuentro de las tropas. Eran los habitantes de la ciudad que huían. Alpátych se acordó de que él también tenía que irse y se marchó hacia la casa. Aún no había llegado hasta allí cuando escuchó un silbido conocido, que ya hubiera escuchado en Turquía. Era una bala de cañón que caía sobre la ciudad. Un segundo y un tercer proyectil comenzaron a caer sobre el pavimento, sobre los tejados y sobre las portadas. En los patios y en las casas se empezaron a escuchar chillidos femeninos y carreras. Alpátych aceleró el paso para llegar lo antes posible a casa de Ferapóntov. Las monjas del convento se preparaban para marcharse. La muchacha del Kvass seguía sentada en el cruce. Un hombre salió corriendo de una casa gritando: «¡Al ladrón!». Pasaron 2 borrachos. Alpátych se acercó a la casa de Ferapóntov, donde uno de los hermanos preparaba apresuradamente lo necesario para partir, mientras que los otros se encontraban en el sótano con las mujeres. El cochero le contó a Alpátych que en el patio de al lado había muerto una mujer, y le preguntó si no era ya hora de marcharse. Pero Alpátych no contestó nada, y se sentó de nuevo en el despacho de harina, dejando las puertas a su espalda. Las balas seguían cayendo sobre la ciudad. Comenzaba a anochecer. El cañoneo comenzó a cesar, pero en 2 lugares había empezado a arder fuego. En el patio cercano había mujeres. Los Ferapóntov salieron del sótano y, ajetreándose, engancharon los caballos, prepararon su equipaje, corriendo apresuradamente de la casa a los carros. Los soldados, como hormigas de un hormiguero destrozado, con diferentes uniformes, pero con el mismo aspecto tímido o insolente, corrían por las calles y los patios. 2 salieron con sacos y una collera de la casa de Ferapóntov. Las mujeres Ferapóntov salieron del patio. Por la calle manaba la gente y se escuchaban cantos religiosos. «Llevan a la patrona de Smolensk», gritó una mujer. Alpátych salió al cruce y vio cómo los sacerdotes llevaban en procesión un icono en una orla metálica, mientras que un escaso grupo le seguía. «Permítanme que le pregunte, Excelencia», le dijo Alpátych, descubriendo su calva cabeza, al oficial de un regimiento que retrocedía. «¿Ha sido vencido el enemigo?». «La ciudad se rinde», dijo brevemente el oficial, y en ese momento se volvió con un grito a los soldados: «¡Ya os daré yo por correr por los patios!». Les gritó a los soldados que habían salido de la formación y que se dirigían al patio de la casa de los Ferapóntov. Aún así, los soldados se colaban, unos en el patio y otros en el despacho de harina. Alpátych entró al patio.
ordenó partir al cochero y vio a Ferapóntov, que se había acercado y se había detenido a las puertas de la tienda. En la tienda había unos 10 soldados que con grandes voces vertían el contenido de los sacos de harina de trigo y de semillas de girasol en sus mochilas. Ferapóntov entró en la tienda y quiso gritar algo, pero de pronto se contuvo y, tirándose de los cabellos, se echó a reír con una carcajada sollozante. «Lleváoslo todo, muchachos. No se lo dejéis a esos demonios», gritó él. Algunos soldados se asustaron y salieron corriendo, pero otros continuaron echando la harina en sus mochilas. El regimiento seguía avanzando por la calle de los Ferapóntov. Ya era completamente de noche, y las estrellas relucían en el cielo despejado. En la esquina de la casa de los Ferapóntov, bajo el granero, se apelotonaba un grupo de soldados que encendieron un fuego con una carga de pólvora. Alpátych se acercó a mirar. La esquina del granero ardía gracias a las tablas que le arrojaban los soldados. Ferapóntov corrió hacia donde se encontraba la hoguera. «¡Quemadlo todo! ¡Todo! ¡Todo! Es mejor así», gritó Ferapóntov, avivando el fuego con su armiac. Alrededor del fuego empezó a agolparse la gente. «Ya ha aprendido allí. ¡Ya ha aprendido!», se escucharon las voces. «Todo está perdido», gritaba Ferapóntov. Alpátych no pudo apartar la vista del incendio durante mucho tiempo y permaneció allí alejado de la muchedumbre. Una voz conocida le gritó: «¡Alpátych!». «Su excelencia», respondió Alpátych, reconociendo la voz del príncipe Andrei. El príncipe Andrei estaba en el cruce vestido con una capa, montado en un caballo gris y mirando animadamente a Alpátych. «¿Qué haces aquí?». «Su excelencia el príncipe me ordenó venir. Ahora mismo regreso para allá». «¿Qué es lo que sucede, excelencia? ¿Estamos perdidos?». Sin responder, el príncipe Andrei sacó su libreta y comenzó a escribir en una hoja arrancada apoyándose en la rodilla. Le escribió las siguientes líneas a su hermana: «Smolensk ha sido tomado. El enemigo tomará Lisi-Gori en una semana. Partid en el acto a Moscú. Escríbeme cuando partáis. Mandadme noticias con un mensajero a Gorki». Después de escribir la nota y dársela a Alpátych, le transmitió cómo debía organizar la partida del príncipe, la princesa y el pequeño príncipe con su instructor, y cómo y a dónde deberían dirigirle las noticias de su partida. Sin que tuviera tiempo de acabar de dar esas órdenes, se le acercó un mando del Estado Mayor a caballo, acompañado de su escolta. «¿Es usted el comandante?», gritó el mando del Estado Mayor, con una voz con acento alemán que al príncipe Andrei le resultaba conocida. «¿Incendian una casa en su presencia y no hacen nada? ¿Qué significa esto?». «Responderá de ello», gritaba Berg, que ahora era un mando del Estado Mayor, ayudante del jefe del flanco izquierdo de infantería. El príncipe Andrei le miró con curiosidad y no respondió nada. «Diles que esperaré su respuesta hasta el día 10, y si el día 10 no he recibido noticia de que todos han partido, yo mismo deberé dejarlo todo y partir para Lisi-Gori». «Solo le digo esto, príncipe», se justificó Berg, al reconocer al príncipe Andrei, «porque debo cumplir órdenes, porque yo siempre cumplo exactamente las órdenes». «Oh», bramó la muchedumbre ante la visión del derrumbamiento del techo del granero, del que salía un olor a tortas de pan quemado. Las llamas iluminaron el rostro delgado y amarillento, pero de ojos relucientes, del príncipe Andrei. Ferapóntov gritaba más alto que ninguno, levantando los brazos. «Es el dueño de la casa, excelencia», dijo Alpátych. «Está bien. Márchate». «Márchate», dijo el príncipe Andrei, y él mismo, saludando a Berg, espoleó el caballo siguiendo a su regimiento que casi había terminado de pasar. A oídos de la princesa María habían llegado rumores de la batalla de Smolensk.
y ella había ocultado esas noticias a su padre. Pero la llegada de Alpátych y la carta del príncipe Andrei, con la exigencia de partir hacia Moscú, no se podían esconder del príncipe. El príncipe la escuchó con tranquilidad. Sí, bien, dijo él a todas las palabras de la princesa María y de Alpátych, y después de decirles que se marcharan, se durmió en ese mismo instante en su butaca. Cuando por la tarde se despertó, ordenó llamar a la princesa María, que sin necesidad de ello había pasado todo el tiempo en la sala de los criados, escuchando en su puerta. ¿Y qué? Con que el viejo estúpido del padre se ha vuelto loco, ¿eh? ¿Qué había dicho yo, dijo al encontrarse con su hija. Sí, usted tenía razón, padre, pero la princesa María quería decir que había que partir, pero no tuvo tiempo. Bueno, ahora escucha, princesa María. El príncipe parecía especialmente fresco ese día. Escucha, ahora no hay tiempo que perder. Hay que actuar. Siéntate y escribe. La princesa María se dio cuenta de que había que resignarse. Tomó asiento en su mesa, pero no pudo encontrar una pluma para escribir. Escribe al comandante en jefe de la milicia, su excelencia. Pero la princesa aún no había encontrado una pluma. Él la agarró del hombro. Venga, pez. Su excelencia, al tener noticias. Espera. ¿De una vez para siempre? He sido estúpido, malvado e injusto contigo. Sí, dijo él con voz enojada, dando la espalda al asustado rostro de la princesa María, vuelto hacia él. Sí, y con su habitual brusco movimiento le pasó la mano por los cabellos. Así es, soy viejo. Estoy cansado de vivir y en contra de mi voluntad soy malvado e injusto. Te pido que me perdones, princesa María, gritó el príncipe de una vez para siempre. Te pido que me perdones. Te lo pido, dijo y gritó él entre toses. Bueno, escribe. Al tener noticias de la cercanía del enemigo, y él, paseando por la habitación, le dictó con serenidad toda la carta en la que decía que no abandonaría Lizzie Gori, donde había nacido y donde moriría, que la defendería hasta el último suspiro, y que si al gobierno no le atormentaba la vergüenza de que uno de los más ancianos generales rusos cayera prisionero de los franceses, que entonces no enviaran a nadie, pero que en caso contrario solo pedía una compañía de artillería y 300 milicianos junto con un suboficial profesional. Mijaíl Ivanich, gritó él, sella la carta y que vuele. Princesa María, escribe otra carta al gobernador de Smolensk. Señor barón, habiendo recibido noticias de... A la mitad del dictado de esta carta entró Mademoiselle Bourienne, pisando suavemente y sonriendo con condolencia, y le preguntó al príncipe si no deseaba tomar un té. El príncipe se acercó a ella sin responder. Señora, le agradezco sus servicios, pero considero imposible soportarla. Haga el favor de partir para Smolensk a llevar esta carta al gobernador. Princesa, se dirigió Bourienne a la princesa María. Fuera, fuera, gritó el príncipe. Mijaíl Ivanich llama a Alpátych y que lo disponga todo para que salga hacia la ciudad en el acto. Se acercó al buró y sacó algo de dinero que contó cuidadosamente. Dáselo. Sigue escribiendo. Habiendo recibido noticias, señor barón, de que el enemigo, se detuvo de nuevo al acordarse de algo y de nuevo se acercó a la princesa María. Sí, de una vez para siempre. He sido duro contigo, princesa María, e injusto. Te pido que me perdones. Te pido. Escribe. Después de escribir la mitad de otras 2 cartas,
y seguramente olvidando que ya le había dicho a la princesa María lo que deseaba decirle, le repitió aún unas cuantas veces: «Te pido que me perdones de una vez para siempre». A la mitad de la cuarta carta se detuvo, se sentó en una butaca, le dijo a la princesa que se fuera, y en ese mismo instante se durmió. La princesa María, a pesar del miedo a que él despertara, le besó en la frente, y se asustó aún más dado que él no se despertó. Tal era de profundo y extraño su sueño. Era ya la 1 de la madrugada. La princesa se fue a su habitación, pero por el camino se encontró a Alpátych, que por primera vez en su vida se dirigió a ella en busca de consejo y órdenes, para que le aclarara hasta qué punto había que cumplir en ese momento las órdenes del príncipe. En mi duda me atrevo a recurrir a su excelencia. Ordena usted que envíe a la francesa a Smolensk y que mande a Bogucharovo a buscar hombres, como ha ordenado el príncipe Nikolai Andreevich, o... Esto fue lo que dijo Alpátych, pero la princesa María entendió algo completamente distinto. Entendió entonces por primera vez que su padre, ese padre por el que tanto había soportado, ese padre había muerto, o moriría pronto, que pronto ya no estaría con ella. La princesa María quedó estupefacta y miró a Alpátych interrogativamente, casi con horror. Su excelencia, si no fuera imprescindible, no me atrevería a elevar estas preguntas a su excelencia, pero el príncipe Andrei Nikolaevich insistió en el peligro que suponía quedarse aquí y ordenó partir hacia Moscú y mandarle noticias. No sé más que una cosa, dijo la princesa María. Amalia Fedorovna, Bourienne, no puede partir hacia Smolensk. Tú mismo lo dices. ¿Por qué no ordena a su excelencia que se la envíe a Bogucharovo? Se le puede ordenar a Dronushka que la acoja con todas las comodidades, pero que no la deje salir de casa y ocultárselo por el momento al príncipe. Pero, ¿qué ordena con respecto a su partida y la del propio príncipe a Moscú? Los coches y los caballos están listos, y seguramente el príncipe, en su situación actual, accederá. Por lo tanto, por el momento, sí, por favor, hablaremos mañana, dijo prorrumpiendo en llanto la princesa María, a la que la expresión por el momento le había privado de la última presencia de ánimo, y se marchó con su torpe paso, primero a su habitación y después a la de Bourienne, de la que no se podía olvidar, precisamente porque había sido ella la que le causara el dolor más grande de su vida. Entró en la habitación de la llorosa francesita y le rogó que la perdonara, como si fuera culpable de algo, se tranquilizara y partiera para Bogucharovo. A las 2 de la mañana, la princesa María volvió a su habitación con paso silencioso, miró al icono y no pudo rezar. Sentía que ahora la llamaba otro mundo, un difícil mundo de actividad vital, completamente opuesto al mundo moral de la oración, y sentía que entregándose a esto último, perdería las últimas fuerzas que le quedaban para actuar. No podía y no se puso a rezar. Paseando por su habitación, escuchó los pasos de su padre en la galería. Apenas había tenido tiempo de desvestirse cuando estos pasos comenzaron a acercarse a su puerta y se detuvieron, y de nuevo volvieron a acercarse y se volvieron a detener. Ella escuchaba en silencio. El príncipe quería entrar, no se atrevía. La princesa María tosió y él entró en la habitación. Hasta donde ella podía recordar, esto nunca había sucedido. No duermo. No hago otra cosa que pasear, dijo el anciano con voz agotada, a la que quería otorgar una entonación despreocupada. Se sentó en una butaca debajo del icono. Tampoco dormí una vez en Crimea. Allí las noches son tibias. No paraba de pensar. La emperatriz mandó a por mí. Recibí un nombramiento. Él miró hacia la pared. Sí,
Ya no se construye así. Yo fui quien comenzó a construir esto cuando vine aquí. No había nada. Tú no te acuerdas de cómo ardían. No. ¿Dónde estarías tú entonces? Ahora ya no se construye así. Ahora se hace todo a la ligera, incluso los barcos. Viviré, y desde aquí voy a construir una galería, para que estén ahí las habitaciones de Nicolasha. Allí, donde vivía mi nuera, era una buena mujercita. Buena, buena, buena. Pero a él va a ser necesario mandarle fuera. Va a ser necesario. Y también a ti. Ah, lo he olvidado. Lo he olvidado. Vaya memoria. Bueno, duerme. Duerme. Él se fue. La princesa continuó escuchando su cháchara y dejó solo de escucharla cuando se durmió. Se despertó tarde. A la primera mirada al rostro de la doncella, advirtió que algo sucedía en la casa, pero le aterró tanto que no preguntó. Se vistió apresuradamente y fue a la planta baja. Alpátych, que se encontraba en el cuarto de los criados, la miró con curiosidad y lástima. La princesa María no se detuvo a preguntarle, sino que siguió directa hasta el despacho de su padre. Tijón se asomó a la puerta. La princesa María se dio cuenta de que las persianas estaban bajadas. Ahora saldrá Karl Ivanich, dijo él. Karl Ivanich era el doctor, que salió de puntillas. No es nada. Tranquilícese, princesa, por el amor de Dios, dijo el doctor. No es más que un pequeño ataque de apoplejía en el lado derecho. La princesa María cobró aliento con dificultad e hizo como si ya lo supiera todo. ¿Puedo verle? Mejor después, respondió el doctor, y quiso cerrar la puerta, pero a la princesa María le resultaba terrible quedarse sola. Le hizo señas para que se le acercara y le llevó a la sala. Tenía que suceder. Se lo ha tomado tan a pecho y le ha hecho sufrir tanto moralmente que le han fallado las fuerzas. Hoy por la mañana, después de recibir la carta del gobernador y del príncipe Andrei Nikolaevich, fue a pasar revista a los siervos que había reclutado y a los que estaban enseñando a disparar. Ya quería partir y el coche estaba listo, pero de pronto sucedió. La princesa María no lloraba. ¿Puede viajar a Moscú? Preguntó ella. No. En mi opinión es mejor que vaya a Bogucharovo. ¿Puedo verle? Vaya. La princesa María entró en la oscura habitación y al principio no distinguió nada a causa de la falta de luz, pero luego algo se dibujó en el diván. Se acercó más. Él yacía de espaldas con las piernas dobladas, cubierto por una manta. Todo él era pequeño, delgado y débil. Ella se inclinó sobre él. Su rostro estaba fijo en la pared de enfrente, y era evidente que no veía por el ojo izquierdo. Pero cuando con el ojo derecho vio el rostro de la princesa María, todo su rostro tembló. Levantó la mano derecha, la tomó de la mano, y su rostro se contrajo. Dijo algo que la princesa no pudo entender, y al darse cuenta de que ella no le comprendía, resopló con enojo. La princesa María afirmaba con la cabeza y decía sí, pero él continuaba resoplando enfado, y la princesa María llamó al doctor. Durante tanto tiempo no nos hemos comprendido el uno al otro, y ahora tampoco, pensó la princesa María. Aconsejada por el doctor y por el alcalde, la princesa María decidió viajar con el enfermo paralizado a Bogucharovo, que se encontraba a una distancia de 40 verstas, en lugar de a Moscú. Nikolushka y Laborde partieron para Moscú a casa de su tía. Para tranquilizar a Andrei, le escribió y le dijo que partía con su padre y su sobrino para Moscú. Las tropas continuaban retrocediendo desde Smolensk. El enemigo les iba a la saga.
El 10 de agosto, el regimiento Pernovsky pasaba por el ancho camino que cruzaba Lizzy Gori. El calor y la sequía duraban ya más de 3 semanas. Cada día cruzaban por el cielo nubes esponjosas que cubrían de vez en cuando el sol, pero por la tarde despejaba otra vez, y el sol se ponía sobre una niebla roja de tormenta. Únicamente por la noche el abundante rocío refrescaba la tierra. Las mieses y el forraje que habían quedado sin segar se habían quemado. Los pantanos se habían secado. El ganado mugía de hambre por los trillados barbechos. Solamente se estaba fresco en los bosques por la noche, mientras duraba el rocío. Pero por el camino, por el gran camino por el que iba el ejército, no hacía nada de fresco. El rocío pasaba inadvertido en el polvoriento camino, con la tierra removida más de una cuarta. Tan pronto como amanecía, se ponían en marcha. Los carros y la artillería iban sin hacer ruido por el centro del camino, mientras que la infantería iba por los lados del camino, por el polvo blando, sofocante y caliente, que no había sido refrescado por la noche. El polvo formaba una nube que se metía en los ojos, los cabellos, los oídos, la nariz y, lo más importante, en los pulmones. Cuanto más ascendía el sol, más ascendía la nube de polvo, y se podía mirar al sol sin dañarse la vista a través de ese asfixiante polvo. Parecía un disco encarnado. El príncipe Andrei comandaba un batallón, y al igual que los soldados cuidan de su baqueta, él cuidaba con esmero de la suya, que era la organización del regimiento. Se preocupaba del bienestar de sus soldados, el beneficio de los oficiales y su preparación para la batalla. Después de Smolensk, se dejó arrastrar aún más por esa cuestión. Comenzó a olvidarse de sus problemas. Era benévolo y afectuoso con oficiales y soldados. Le llamaban nuestro príncipe. Se enorgullecían de él y le querían. Pero él se comportaba de ese modo solo con la gente de su regimiento, con Timojin y otros similares, es decir, con la gente completamente nueva y proveniente de otro ambiente, que no podían saber ni conocer su pasado. Pero tan pronto como tropezaba con alguien que ya conociera de antes, con los miembros del Estado Mayor, se erizaba de nuevo y se convertía en un ser iracundo, burlón y despreciativo. Todo lo que le recordara su pasado le repelía, y por eso, en relación a ese anterior mundo, trataba solamente de no ser injusto y cumplir con su deber. Esa palabra y la concepción del honor eran más fuertes que el dolor de sus pensamientos, especialmente entonces cuando temía traicionarla bajo la influencia de la cólera. Antes, todo se le antojaba muy negro, especialmente después de ver cómo habían abandonado Smolensk y de que su padre enfermo tuviera que huir a Moscú y abandonar al saqueo su tan amada y construida por él Lizzy Gori. Pero a pesar de ello, y gracias al regimiento el príncipe Andrei podía pensar en otra cuestión que nadie tenía que ver con las cuestiones comunes de la vida. En su regimiento. El 10 de agosto, la columna en la que iba su regimiento pasaba a la altura de Lizzy Gori. El príncipe Andrei había recibido 2 días antes la noticia de que su padre, su hijo y su hermana habían partido para Moscú. Esta era esa falsa carta que le había escrito para tranquilizarle la princesa María antes de partir para Bogucharov. Tengo que ir, pensó el príncipe Andrei, aunque no lo deseara en absoluto. Es mi obligación ordenar lo que deben hacer. Aunque sea, debo ir a ver. Ordenó que enseñaran 2 caballos y fue hacia allá acompañado de Piotr.
Al pasar al lado de la aldea, todo estaba igual, pero en las casas solo se encontraban los ancianos, dado que el resto estaban todos trabajando en el campo. Los hombres araban, las mujeres lavaban la ropa en el estanque, y le hicieron profundas reverencias asustados. El príncipe Andrei siguió adelante. En la caseta que había en la puerta de piedra no había nadie, y la puerta estaba cerrada. Y la puerta estaba abierta. Las malas hierbas del jardín habían crecido, y los caballos y las vacas se paseaban por los jardines ingleses. Una mujer y un muchacho le vieron y se echaron a correr por el prado. Piotr se acercó al ala de la servidumbre. El príncipe se acercó al invernadero. Los cristales estaban rotos y las plantas en sus tiestos estaban tiradas unas y secas otras. Llamó a Taras, el jardinero, pero nadie respondió. Al rodear el invernadero, vio que la valla de tablas estaba rota y que habían arrancado los frutos de los ciruelos de las ramas. Un anciano mujik, al que Andrei conocía desde niño, estaba sentado en un banco verde trenzando unos lapti. Era sordo y no oyó acercarse al príncipe Andrei. Estaba sentado con mucha comodidad y a su lado había colgado pulcramente las tiras de corteza sobre las ramas de un magnolio. Estaba sentado allí, tan indiferente como las moscas se pasean por la cara de un muerto. El príncipe Andrei se acercó a la casa. Habían talado algunos tilos de la parte vieja del jardín. Los caballos paseaban por allí entre los rosales. La casa tenía los postigos echados. Solo una ventana del piso de abajo estaba abierta. Alpátych, con las gafas puestas y abrochándose, salió de la casa. Había mandado fuera a su familia y se había quedado solo en la casa. Estaba sentado leyendo un libro de vidas de santos. Se acercó al príncipe y, sin decir nada, se echó a llorar mientras besaba al príncipe Andrei en la rodilla. Después arrepintióse de su habilidad. Y habiendo invitado al príncipe a desmontar, se puso a informarle del estado de las cosas. Todo lo valioso se había enviado a Bogucharov. También habían segado unos 100 chetvert de trigo, mientras que el forraje y la cosecha de ese año había sido segada aún verde por las tropas. Los mujiks estaban arruinados, pero algunos se habían marchado ya a Bogucharov. Solo quedaba allí una pequeña parte de ellos. El príncipe Andrei, sin dejarle terminar de hablar, le preguntó cuándo habían partido su padre y su hermana, refiriéndose a cuándo habían partido para Moscú. Alpátych respondió que habían partido el día 7, suponiendo que el príncipe se refería a la partida de Bogucharov, y de nuevo comenzó a referirse a los asuntos de la hacienda, pidiendo instrucciones al príncipe. El príncipe Andrei le volvió a interrumpir, preguntándole sobre el estado de su padre, y Alpátych le informó acerca de la enfermedad del anciano príncipe. ¿Ordena que demos a las tropas avena contra recibo? ¿Todavía nos quedan 600 chetvert? Preguntó Alpátych. ¿Qué he de responderle? Pensó el príncipe Andrei, mirando con tristeza a la cabeza calva del anciano que brillaba al sol, y leyendo en la expresión de su rostro que él sabía de la inoportunidad de esas preguntas, pero que las hacía para acicalar su dolor. Ha debido advertir cierto desorden en el jardín, dijo Alpátych. Fue imposible de prevenir. 3 regimientos estuvieron pasando la noche aquí, en su mayoría dragones. Apunté el grado y nombre para presentar una reclamación. Bueno, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Te quedarás si viene el enemigo? Preguntó de pronto el príncipe Andrei. Alpátych volvió el rostro hacia el príncipe Andrei para mirarle, y de pronto levantó la mano hacia el cielo con gesto solemne. Él es mi protector. Que sea lo que él quiera.
Un grupo de mújiks y criados se acercaba por el prado hacia el príncipe Andrei con la cabeza descubierta. Adiós, viejo amigo, dijo el príncipe Andrei, abrazando a Alpátych. Alpátych se apretó contra su hombro y se puso a sollozar. Marchaos todos e incendia la casa y la aldea, le dijo el príncipe Andrei a Alpátych en voz baja. Os saludo, muchachos. Ya le he dado a Yakov Alpátych las órdenes pertinentes. Obedeced lo que os diga. Yo ya no puedo quedarme más. Adiós. Padrecito, padre, se escucharon las voces. Puso el caballo al galope y se alejó por el paseo. El anciano seguía sentado en el mismo sitio trenzado los lapti, y por el camino se encontró a dos muchachas que llevaban ciruelas en las faldas. El príncipe Andrei se había refrescado un poco al haber salido del camino polvoriento por el que avanzaban las tropas. Pero cerca de Lysigori tomó de nuevo el camino y alcanzó su regimiento, que se encontraba haciendo un alto en la presa de un pequeño estanque. Habían pasado 2 horas desde el mediodía. El sol, un discurso encarnado en el polvo, le quemaba de manera insoportable la espalda a través de la negra levita. El polvo era algo menos espeso, pero permanecía sobre el zumbido de las conversaciones de las tropas detenidas. No había viento. Al acercarse a la presa al príncipe Andrei, le llegó el aroma del estanque fresco y calmo. Quiso arrojarse al agua, por muy sucia que estuviera. Miró al estanque desde el que se elevaban gritos y risas. Era un pequeño y turbio estanque cubierto de verdín que se desbordaba por encima de la presa por haber subido de nivel a causa de estar lleno de soldados desnudos que retozaban en él con sus blancos cuerpos y sus manos, rostros y cuellos morenos. Toda esa blanca carne humana desnuda forcejeaba entre carcajadas y alaridos en la sucia charca, como peces en una regadera. Ese chapoteo movía a una alegría sin reservas, y por esa razón resultaba triste. Un joven soldado de piel blanca, de la 3ª compañía, al que el príncipe Andrei conocía y que llevaba una correa sujeta a la pantorrilla, tomó carrerilla para zambullirse en el agua, tapándose la nariz con una mano y santiguándose con la otra. Otro, un suboficial moreno, que siempre estaba despeinado, se encontraba metido en el agua hasta la cintura y estremecía su musculoso pecho, resollando alegremente mientras echaba agua por la cabeza con sus manos negras hasta la muñeca. Se escuchaba cómo se palmeaban los unos a los otros, cómo chillaban y aullaban. Los soldados de la 2ª compañía se desnudaron y también se arrojaron al agua. En otra parte se bañaba la caballería. Las orillas, la presa y el estanque estaban cubiertos de carne blanca, musculosa y sana. El oficial de nariz colorada, Timojín, se secaba en la presa y aunque sintió vergüenza al ver al príncipe Andrei, se decidió a hablarle. Está muy buena, excelencia. Debería probar, dijo él. Está sucia, dijo el príncipe Andrei, frunciendo el ceño. Ahora mismo le hacemos un sitio. Y Timojín, aún sin vestir, fue a dar las órdenes pertinentes. El príncipe quiere bañarse. ¿Qué príncipe? Nuestro príncipe, dijeron las voces, y todos se apresuraron de tal modo que el príncipe a duras penas consiguió calmarlos.